Es que casualmente, porque venimos de un piquete antidesalojo aquí debajo, en el barrio donde vive Sandra, bueno, pues ella está aquí, Hola. es una antigua vecina del barrio de Buen Pastor, de las primeras Sí, es cierto. familias que echaron de su casa. Bueno, tenemos una larga historia y es muy curioso de volver a hablar de Buen Pastor precisamente desde su casa en Roma. O sea que hoy voy a citar algunas de las cosas que ella escribió hace 15 años o 12 años, cuando fue eso. Como está aquí, le digo, bueno, por lo menos ven a saludar, porque yo me siento también que estoy hablando por nombre de otros, ¿no? Porque yo no soy de esos habitantes del Buen Pastor que echaron en 2007, pero sí que Bueno, pero viví bastante de cerca Sí. toda esa historia. Eh, bueno, no sé si... no sé exactamente... es una historia muy larga. Yo tengo... Sí, sí, si te quieres quedar, quédate. Pero... Bueno, es que es muy interesante para mí volver a hablar del tema de las casas baratas de Buen Pastor después de tanto tiempo, porque realmente yo en este momento lo estoy viendo muy de lejos. Pero es una historia la historia de la demolición del barrio de Buen Pastor, que de alguna manera está también conectada muy de cerca con lo que contó Manuel ahora del Besós, porque yo creo que sobre la demolición del Buen Pastor, de las casas baratas, pesó mucho ese mismo, no solo el estigma territorial, sino el estigma territorial que se creó a partir del Besós, de la intifada del Besós. Yo no sé exactamente cómo se había desarrollado la imagen del Besós y de los barrios del Besós en las décadas anteriores a, a los años 90, pero estoy seguro que el hecho de que el barrio de Buen Pastor estuviera en esa misma Ribera Besós, donde había tenido lugar los hechos de que habló ahora Manuel, tuvo muchísima importancia sobre el plan discursivo. Y el plan discursivo, como sabemos bien los antropólogos, no es que sea un añadido a los hechos sociales, es el corazón, ¿no? Es el corazón de los hechos sociales, es su representación. Entonces, y en esto es muy pertinente una de los poemas que salieron de las casas baratas en el periodo de su demolición, que es un poema precisamente que escribió Sandra, que decía: han tapiado nuestras casas igual que tapiaron nuestras palabras. El proceso de demolición del Buen Pastor aconteció en dos niveles paralelos. Quizás, como se puede decir en italiano, si dice sfalsati, uno un poquito antes y uno un poquito después. El nivel de la demolición simbólica precedió y preparó el terreno para la demolición real. Y yo creo que al verlo desde la distancia, digamos, temporal, es bastante claro qué papel tuvo la demolición simbólica en la construcción de la demolición real. Yo ahora estoy viendo todos esos acontecimientos de la demolición del Buen Pastor que aconteció desde empezaron a demolir las casas baratas. Eran, bueno, no sé si hace falta repetir toda la historia, de todas maneras eran 784 casas en la parte más geográficamente marginal del área metropolitana de Barcelona, que se empezaron a demolir, construidas en 1929, que se empezaron a demolir en 2003. Lo que me parece perdón, se empezaron a demolir en 2007, el proyecto se aprobó en 2001 y, digamos, el movimiento para impedir la demolición empezó sobre 2003-2004, que es precisamente cuando yo llegué al barrio. Yo viví alrededor y dentro de Buen Pastor desde más o menos 2003 hasta 2010, si no me equivoco, y fue el periodo en que creamos una serie de grupos de habitantes y forasteros, un poco obsesionados con esta división, ¿no? De quién está dentro y quién está fuera. Nos tragamos mucho el cuento sobre el barrio solo decide quién está dentro, que tiene una parte de verdad, pero los barrios son también propiedad de la ciudad en su conjunto, ¿no? Bueno, hay muchos debates en retrospectiva, muchos discursos, muchas reflexiones que se me ocurren a casi 15 años de distancia del principio del conflicto del Buen Pastor. Y
pero lo que más me llama la atención es cómo se ha movilizado constantemente la idea de la marginalidad geográfica. Por toda una serie de traslados que tuve yo desde el desalojo de Buen Pastor y la vuelta aquí en Italia y todo eso, perdí muchísimo material, muchísimo artículos de periódicos que había guardado durante mucho tiempo, y los pocos que guardo y que he conseguido recuperar, de hecho, todo el rato hablan de este continua oscilación, ¿no? En la representación entre lo marginal y lo regenerado. Constantemente el buen pastor es objeto en todos los artículos en que se habla de esos años. Eso es uno de los más, de los últimos, del 2010, en que por un lado, a distancia de un par de meses, sale el cierre de fábricas, Burberry tanca la fábrica del Bon Pastor, y el superamiento del aislamiento geográfico. Bon Pastor s'acosta encara més al centre de Barcelona. Yo creo que más claro que esto, más claro que un artículo como esto, de que la geografía es totalmente sentimental, es moral en describir un barrio aislado, así como es definido el Buen Pastor, me parece que es muy evidente, ¿no? Algunos de los titulares de periódicos que recuerdo de esta época es un impulso para salir del aislamiento, para digamos, alabar la demolición de las casas baratas y la construcción de nuevos pisos, ¿no? Eh, si vemos la representación actual del Buen Pastor, que yo veo solo a través de, digamos, de la distancia, bueno, la última noticia, que es de hace pocas semanas, es la construcción de una instalación de Amazon en el Buen Pastor. Entonces, si comparamos en distancia de 10 años toda una serie de discursos que alababan el fin de la industrialización en el barrio, y los de 10 años después, que en cambio evocan una regeneración de la urbanización en el barrio, y tengo uno aquí del mismo ayuntamiento que pone impulso para reindustrializar el Buen Pastor. Bueno, queda claro que aquí alguien está jugando. O sea, se está jugando con la distancia, con la proximidad, con la industria, con la deindustrialización, con el acercarse y con el alejarse del barrio. Y eso es una cosa que durante los años del derribo era bastante clara. Había un espacio de discurso que era constantemente objeto de transformaciones, ¿no? Había momentos en que las casas baratas se demolían por obsoleta, y hay momentos, como a partir del 2009-2010, en que la demolición se justifica también como parte de un proceso de recuperación de un patrimonio histórico. Cualquier cambio en cómo se representa el barrio es constantemente cooptado por un discurso que mira, que apuesta, perdón, es que me lío un poco con la lengua, a legitimar su demolición, ¿no? Entonces, hay otro de estos, no sé si queréis ver alguna imagen, y tengo aquí abierto a ver si puedo, em, una, una serie de materiales que hicimos en esta época. Esto es la revista vecinal La Replaceta, ¿la veis? ¿Veis algo? Sí, se ve. Sí, en que precisamente reproducíamos algunas de las palabras de los habitantes durante estos años, ¿no? Esta es la, la, la poesía de "Han tapiado nuestras casas igual que tapian nuestras palabras". Hay otra que es muy interesante, no sé si lo veis, si hago así, ¿veis lo mismo o cambia? Me parece que se ve lo mismo. ¿Se ve lo mismo? Entonces tengo que... ay, palo. A mí también me da muchísimo para todo eso. New share. Em, sí, creo que sería este. Sí, ese es el primer número de la Replaceta, en que reproducimos un cuento que escribió un habitante del barrio que se llama El ogro de la remodelación, un cuento para mayores. Los habitantes veían la remodelación del barrio como un monstruo
Y aquí hay un dibujo de una niña de entonces, la Silvia, que ahora claramente tiene creo que 22 años, en que la remodelación llegaba como ogro, como monstruo, y acaba con el pueblo, ¿no? Y dice, un día, eras una vez un pueblecito llamado Buen Pastor, un pueblecito donde todos vivían en armonía y muy felices. El ogro de la remodelación llegó para acabar con la armonía, con el afecto y la ayuda que procesaban los vecinos unos con otros. La remodelación los dividió. Habían compartido toda una vida en armonía y el ogro la dividió. El ogro consiguió engañar, toda una serie de cosas. Sus vidas se convirtieron en euros que solo beneficiarían al ogro. Eso es interesante porque al verlo en retrospectiva, efectivamente y aquí hay otra portada de la replaceta que hicimos entonces que decía, se vende barrio, ¿no? En el momento en que veíamos que las casas, mientras se difundía este discurso, los pisos construidos con dinero público, construidos para realojar los habitantes de Buen Pastor, empezaban a enseñar estos carteles de en venta por Caixa Sabadell, ¿no? Esos dos niveles son interesantes porque, de hecho, lo que se dio ahí, y yo creo que en ese momento no lo veíamos muy claro, es que se estaba ensanchando un abismo, ¿no? Un gap entre una presentación del presente como barrio marginal y una representación del futuro como barrian futur, ¿no? Se utilizaba mucho esta expresión, un barrian futur, bon pasó a un barrian futur. Nosotros veíamos las mentiras de los dos lados, ¿no? Y nos dedicábamos todo el rato a desmontar la idea de que el presente fuera tan marginal, reivindicando que no, que había muchísimos estilos de vida populares, muy funcionales, maneras de vivir juntos, muy interesantes, patrimonio inmaterial de la cultura popular de las clases trabajadoras de Barcelona y todo ese discurso. Y por el otro lado, que el discurso sobre el futuro también era cargado de mentiras, porque en realidad este futuro no se sabía bien si realmente no iba a ser un enésimo barrio de realojo y marginal, con más marginación del que había en este momento. Intentábamos desmontar las mentiras de ambos discursos. Lo que quizás no teníamos muy claro era que el objetivo era precisamente ampliar este vacío entre un presente marginal y un futuro, digamos, vendible. Solo hace poco empecé a darme cuenta de cuánto esa construcción retórica esté asociada a la teoría misma de la gentrificación. Y me remito a Neil Smith, ¿no? Eh, el origen de la gentrificación es el rent gap, o sea, el diferente potencial de ganancia sobre el valor actual de un territorio y el valor potencial que puede llegar a adquirir después de una serie de intervenciones. Es evidente, y no sé por qué no nos dábamos cuenta, que un discurso que apueste por eh, rebajar lo más posible el valor actual y aumentar cuanto más posible el valor futuro, es un discurso que no importa cuánto esté basado en mentiras o no, es un discurso publicitario finalizado a aumentar el rent gap. Cuanto más diferente es el potencial entre el barrio marginal aislado de ahora, vinculado con un pasado del cual necesariamente la línea misma del tiempo lo llevará fuera, y un barrio futuro en el cual se proyectan estos renderings de arquitectura que continúan tal cual como el último me llegó esta mañana, ahora os lo enseño, del museo de las casas baratas, con alrededor toda una serie de población, me lo pasó José Mansilla precisamente, toda una población de clase media, ¿no? De señoritas sentadas en las puertas, no las vecinas del Buen Pastor que hemos visto siempre, que han sido desalojadas, sino una gente blanca y elegante que utiliza los mismos espacios de los cuales han sido desalojados los habitantes. Es evidente que proyectar un futuro de este tipo y un presente de este tipo
funciona como un activo financiero, o sea, funciona como un producto que no solo aumenta el potencial de ganancia sobre lo que se construirá en el barrio, ¿no? Sino que constituye también una forma, y aquí me remito también a un poco de feedback de vosotros, de lo que, de cómo lo veáis, pero tengo bastante claro de que se trata de una forma de feticismo de la mercadería, ¿no? Fetichismo of commodity, ¿no? En Marx. Eh, Claramente la mercadería aquí no es solo digamos, es el espacio construido, ¿no? En el momento en que del espacio construido se consigue separar los productores, o sea, los habitantes, eh, es posible vender la mercadería del nuevo espacio como un producto que tiene un valor en sí, separándolo del trabajo que lo constituyó. Conocéis, ¿no?, la teoría del feticismo de la mercadería, ¿no? El discurso del capital funciona separando el trabajo del objeto que se vende, haciendo creer a quien lo compra que este valor es el valor del objeto en sí y no el valor del trabajo que lo ha producido, marginalizando completamente todo el proceso de construcción del espacio y dejando muy claro que todo el valor futuro se encarna en los nuevos pisos y en las nuevas intervenciones. Esta separación, que es la separación que sentían los habitantes de Buen Pastor con el logro de la remodelación, que llegaba y separaba y dividía, esta separación construye el nuevo valor de la mercancía, de los nuevos pisos y del nuevo barrio, como algo que está totalmente desvinculado de sus productores, que son los habitantes. No sé si pilláis la idea que estoy teniendo para entender qué es lo que realmente ha pasado con esta construcción discursiva, ¿no? Entonces yo creo que sería el momento de pensar el cuento de la marginalidad o el logro de la remodelación o el tapiar las palabras, ¿no? No tanto como una serie de mentiras, cuanto como una construcción que sirve para crear un activo financiero. Yo últimamente estoy prefiriendo casi más el término financiarización al término gentrificación. Eh, no ha entrado la Gentry en Buen Pastor. O sea, por cuanto el rendering, ahora intento encontrarlo, pero el rendering del nuevo barrio, con el nuevo museo, con estos niñitos blancos que juegan en la bici enfrente, eh, por cuanto se difunda en las redes sociales, esta no es y no será nunca la realidad del barrio de Buen Pastor. Es evidente. Es como si yo me insistiera en enseñar un paquete de galletas haciendo ver que la galleta no se parece a la galleta de la portada. No tiene ningún sentido insistir en la mentira de la publicidad. Lo que es importante, yo creo, es entender el fin de, del, de este discurso. Nadie se cree el discurso de la remodelación. Nadie se cree que tenga algún sentido lógico de industrializar, reindustrializar, afirmar que un barrio se está acercando al centro, ¿no? O que la remodelación, la demolición de las casas baratas y el traslado de los habitantes forzosos ¿cómo se dice? Con los palos de la policía y todo eso puede ser un impulso para salir del aislamiento. Tenemos que empezar a razonar eh, en términos de lo que ya Jaume Franquesa llamaba narrativas legitimadoras, ¿no? Está claro que la del logro de la remodelación es una narrativa legitimadora. Lo que no veía yo tan claro en este momento era cuánto esta narrativa fuera finalizado directamente a la acumulación profit, de activos, de ganancias económicas, financieras, prefiero decir en este momento.
lo que en ese momento se compraba es que es muy parecido a la venta de productos de mercadería habituales, ¿no? Todos sabemos que la gente que compra un SUV, ¿no? Uno de estos grandes coches, está comprando un objeto inútil, que no le sirve en la ciudad, que le va a crear más problemas de lo que lo va a resolver, pero está adquiriendo un estatus social. No hay que insistir en esto. En el momento en que el cuento de la remodelación ha sido comprado por los habitantes de Buen Pastor o por una mayoría de habitantes que no se opusieron, era porque efectivamente estaban subiendo la fascinación del fetiche. O sea, estaban comprando el sueño, estaban comprando el discurso del salir de la marginalidad, exactamente como en el mecanismo publicitario. No es que tenga muchísimo más que decir sobre eso, no creo que haga falta explicar la historia del buen pastor, la he escrito millones de veces, hay un libro, La ciudad horizontal, que ha salido ya hace mucho tiempo, tenemos este material precioso que es el libro de Repensar Buen Pastor, que eran propuestas alternativas por el barrio, se puede encontrar en internet sencillamente buscando Repensar Buen Pastor. No es tanto eso lo que creo que es importante decir aquí, sino llevaros un poco a razonar y llevarnos a razonar juntos sobre los usos de la marginalidad, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que, que apliqué bastante en esa época al caso de Buen Pastor, y ya voy para la conclusión, en que se decía que el, el Homo economicus, es una cita, el Homo economicus actúa en los espacios vernáculos con mecanismos que recuerdan, por un lado, a la acción de un retrovirus y por el otro, a la acción de los traficantes de droga. ¿El retrovirus qué hace? Desarticula las defensas. El traficante de droga, ¿qué hace? Crea nuevas necesidades. Estas dos acciones paralelas consiguen demoler una serie de, digamos, una economía moral que está vinculada a un espacio físico. Y yo creo que es el momento de razonar en estos términos sobre la gentrificación o sobre los procesos de financiarización que vienen y que vendrán. O sea, de transformación del espacio físico de la ciudad en assets financieros, ¿no? En activos para la ganancia de pocos. No es una consecuencia secundaria la demolición simbólica de un espacio, la construcción del discurso de marginalidad. Es la esencia de la gentrificación, ¿no? Y no es una consecuencia secundaria ni siquiera la desarticulación de las formas de vida tradicionales. No es que ellos quieran construir casas y acaban destruyendo formas de vida tradicionales. Es que es implícito en el proceso de gentrificación que se sustituya un orden moral por otro. Los espacios gentrificados, sobre los espacios gentrificados se gana gracias a la marginalización. La marginalización se construye a través de un proceso de, ¿cómo se puede decir? De proyección, digamos, bueno, Manuel a veces ha utilizado hasta la metáfora del exorcismo, ¿no? Se proyecta la idea del diablo, la idea del desorden, la idea de lo que hay que eliminar a toda costa, ¿no? Eh, pero sobre todo gracias al abandono. Los espacios marginalizados son espacios en que no se ha invertido. Y no se ha invertido expresamente para que estos espacios acumulen marginalidad simbólica para que luego sea mayor el potencial de rent gap, ¿no? Pero por otro lado, y ya acabo, precisamente en los espacios donde no se ha invertido, florecen las culturas populares y las culturas autónomas. No es casual que la gentrificación siempre actúe en espacios donde hay muchísima vida propia y economías morales paralelas, sistemas de valores alternativos. Porque es precisamente en los espacios donde no se ha invertido, donde se está acumulando un rent gap, que la población construye formas alternativas de vida. Y yo creo que el Buen Pastor, para mí por lo menos, ha sido
el origen de este pensamiento sobre la ciudad en términos de construcción de un dúplice discurso de la marginalidad y de la renovación, que son discursos que tienen clarísimas metáforas cristianas, ¿no? La regeneración, no hace falta ni decirlo, y la marginalidad está asociada con el demonio y con todo lo que decíamos antes. Eh, pero es que es precisamente a través de la construcción de ese discurso que se consigue acumular el potencial, eh, digamos, el potencial económico que luego dona paso a la construcción de las ganancias económicas, financieras. Ahora, el buen pastor, el próximo paso, así, bueno, el último paso ha sido la recalificación de un solar industrial de la Mercedes-Benz, que me acuerdo perfectamente cuando cerró. Eh, el solar fue recalificado por el ayuntamiento con el discurso típico de no hem gastat ni un duro, ¿no? No es verdad que no se haya gastado ni un duro. La recalificación de un solar de industrial a edificable es un dinero, o sea, son lo que aquí en Roma llamamos cubature, no tengo claro cómo se dice en español, pero en castellano, pero es moneda, o sea, los activos financieros se basan sobre metros cubos. En el momento en que ahí se crean estos metros cubos, se ha concluido el proceso de construcción del rent gap que había empezado con todo el discurso del aislamiento que se proyectó sobre Buen Pastor en los años en que yo estaba, en 2002, 2003. Yo creo que en este proceso y en los procesos que vendrán, eh, hay que ir con mucho cuidado porque cualquier discurso que construya distancia y que construya la idea de que haya eh, un gap, ¿no? Un abismo entre partes diferentes de la ciudad, está contribuyendo a la acumulación de activos financieros que acabarán en proyectos como lo que ahora las 1.500 viviendas privadas y el nuevo campus de la Universidad de Vic y que se está planificando sobre el Buen Pastor o el nuevo complejo de Amazon. Yo veo que estos fenómenos están estrechamente vinculados. Creo que es el momento de razonar sobre el plan discursivo en términos de cómo cómo favorece la construcción de acumulación financiera y más o menos es todo lo que quería decir. Os pido perdón por haber hablado de forma bastante confusa. De verdad vengo de un piquete ahora mismo y bueno, espero que haya sido igualmente útil y por cualquier cosa que tenga que ver sobre todo con el pasado de Buen Pastor, pero también con el presente, estoy aquí y bueno, a disposición.